Bueno, sin más, tenemos apenas 35 minutos, así que yo quiero hablar lo menos posible. Este es un momento para nosotros que organizamos esta feria y la preparamos durante 10 meses, tener a Guillermo en este momento, en un sábado pletórico, con todos ustedes, que por las caras me doy cuenta que han leído a Guillermo, que les gusta perderse en aventuras. Y esta novela que vamos a presentar, ahora yo la terminé hace 20 minutos, le decía a Guillermo, en medio de este caos de la feria. Y era para mí un remanso. Yo soy sordo profundo, entonces yo me puedo quitar los oídos y literalmente generar un vacío en torno a mí. Pero el tiempo narrativo, esta novela, y ese sería mi único comentario y mi punto de entrada, es una novela de aventuras sobre un cirujano en el siglo XVIII en Inglaterra que está buscando la respuesta hasta Abisinia, se tiene que adentrar hasta el corazón de África para responder al misterio de un cuerpo. Enunciado así suena como una cosa esotérica, bizarra, extraña, pero mi experiencia de haberla terminado fue, experimenté un tiempo realmente, el flujo temporal de la novela, la manera en cómo narra William Burton, este narrador del siglo XVIII inglés que Guillermo imaginó, me dejó maravillado, ¿no? Es una aventura que vale la pena hacer y que creo que pues más bien vale la pena que nos la cuente Guillermo, que cómo nace. Yo simplemente diría también que William Burton me parece que no es un nombre casual, es una pista muy clara y creo que lo has dicho en entrevistas, la parte, todo el trabajo, que por eso está aquí también Bruno Arpaya, es el traductor de esta novela, presenta su novela a las 5, la presenta Guillermo, pero Bruno tradujo esta novela al italiano, es una novela que representa unos retos increíbles de traducción y también por eso Bruno está aquí para contarnos un poco qué ha implicado traducir esta novela al italiano. Pero bueno, hay un trabajo en el lenguaje muy profundo en esta novela y al mismo tiempo un trabajo en las aventuras. Burton hace referencia a este explorador y William a William Shakespeare. Entonces, esta novela bicéfala en su personaje, en su portada y en sus aspiraciones, me parece que además dibuja un autorretrato de Guillermo Arriaga. Lo que te conozco yo, me parece que este es probablemente más que El Salvaje incluso, me atrevería a decir que es una novela todavía más personal, de qué hay en la cabeza, cuáles son las motivaciones profundas de Guillermo, pero de veras cuéntanos cómo nace William Burton. Bienvenido a esta feria, Guillermo, es un gusto tenerte aquí. Bruno quería hablar al final, un poco para... Pero como tú Ok, quieras, Guillermo, ¿no? muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Habiendo tantas cosas que hacer, vienen a escucharnos a nosotros, se los agradecemos los tres de corazón. Muchas gracias por invitarme a la feria, Marina, Paloma, José Ramón y a todo su equipo, que es bestial. Muchas gracias, Bruno. Bruno es mi editor al italiano y si han leído Salvar el Fuego, donde salió la unidad modelo, aquí con mucho orgullo la unidad modelo. Y me acaban de regalar mi otro orgullo, el mejor equipo del mundo. Somos tan buenos que tenemos sucursal en Barcelona. Miren, esta novela se me ocurrió en un viaje que estaba haciendo yo en carretera y no sé cómo de pronto me llegó la historia. En un principio eran varias historias de un personaje que no les voy a decir quién es para no spoilearle, que tiene una anomalía. Esta anomalía, cuando lean el libro, verán que solo se presenta cada 200 o 300 años. Como se presenta cada 200 o 300 años, quise yo escribir 5 historias en distintos lugares, en distintas épocas, donde se hablara de las extrañas. Primero había empezado en Mongolia, en el año 1000, luego me fui a Noruega en el año 1400, luego me fui a México, en el México contemporáneo, luego inventé un idioma, estaba escribiendo una novela en un idioma inventado, y luego a Inglaterra. Pero empecé a escribir, todas estas historias las empecé a escribir, pero esta fue la que ganó. Está aquí mi esposa, María Eugenia, está aquí en la mera esquina hasta adelante, que le agradezco que me haya tenido paciencia en esta y en todas las novelas.
somos coautores de quizás mis dos mejores obras. No quizás, definitivamente mis mejores obras, que se llaman Mariana y Santiago. Ella es la coautora de estas obras. Pero bueno, entonces la historia se les voy a contar un poco de qué trata para que ver si los intereso. Es la historia de un joven que se llama William Burton, que es heredero de una casa noble. Va a heredar una propiedad gigantesca de alrededor, calculen 150,000 hectáreas, en el norte de Inglaterra en 1781. Y William Burton va a heredar también una gran fortuna, y su padre, cuando tiene 15 años, le dice: tienes que ir a recorrer la propiedad para que los pobladores, los aldeanos, sepan quién va a manejar, porque hay muchos pueblos dentro de la propiedad. Ellos son dueños de las tierras y de alguna manera estos trabajan para la familia noble. Y al ir al recorrer la propiedad, descubre en un corral de vacas una figura blanquecina en medio de las patas de las vacas. Se decide ir a ver qué es. El administrador que lo acompaña le dice: te vas a ensuciar en el lodo, te pueden cornar las vacas, no vayas a ver, no es nada. Pero él insiste, y cuando llega se da cuenta que es un ser humano, es un muchacho que está completamente desnudo, encadenado con candados, que no se puede mover ni hablar. Y a partir de esto, él se indigna, dice: este es un ser humano, ¿por qué está encadenado? Le dicen: no es un ser humano, es un animal hijo de hombre y mujer. Dice: es un ser humano. Dice: no habla, no camina, ha estado así encogido desde que nació. Dice: desde que nació lo tiene encadenado. Me dice: sí, desde que nació lo tenemos encadenado aquí. Si fuera un ser humano ya se hubiera muerto, no hubiera soportado las nevadas. Pregunta si hay otros seres como ese, y resulta que hay varios. En un gallinero tienen una muchacha regordeta, de ojos rasgados, también encadenada, desnuda. Y lo que sucede es que a las personas con discapacidad en la propiedad, o con anomalías genéticas o congénitas, bueno, es lo mismo, los encadenan y los tratan como animales. Esto indigna a William, y William decide renunciar a su herencia para dedicarse a la medicina. Y a partir de ahí, en el siglo XVIII, es todo un encuentro con las grandes mentes del siglo, con los grandes cirujanos del siglo, y poco a poco se va vinculando con la medicina y con la ciencia, confrontándose a su familia y a la religión. Es también una historia de aventuras, es una historia de amistad, es una historia de amor, es una historia de vida, y es una historia de muerte. Y yo casi todo mi trabajo tiene que ver con México, y esta yo creo que es, pues como tú lo dices, una novela personal, tiene que ver con problemas que a mí me han importado mucho, que me han lastimado mucho, como la discapacidad, como el forzar a un muchacho a hacer un camino que le conviene al padre, pero no es lo que él quiere. Y esta es quizás, sí, una de mis obras más personales, que espero que quien la lea le guste. No es una novela histórica, no es una novela que va a hablar de… Es una ficción, es una ficción de lo que pudo haber sucedido en el siglo XVIII con la medicina. Algunos de los personajes sí existieron, algunos de los personajes no existieron. Algunas de las cuestiones científicas de las que hablo sí sucedieron, algunas no sucedieron. Pero creo que el novelista, al contrario del historiador, tiene necesidad de darle vuelta a las cosas y presentar ¿qué hubiera pasado si hubiera sucedido esto? Y de esto es lo que trata Extrañas. Yo ahora, Bruno, me encantaría
escucharte. No, es que yo no quiero quitarte tiempo, la gente quiere escuchar a ti. Pero bueno, nosotros los escritores, cada vez que empezamos una novela, nos ponemos unos límites, unas constricciones, y los retos que se dio él mismo son estrictísimos. O sea, el libro está escrito a la manera del siglo XVIII, o sea, con muy pocos puntos, muchas comas seguidas, pero no se asusten, es que hay simplemente que respirar el libro, ¿no? Seguir el ritmo y después corre tranquilo. Pero además de eso, Guillermo se impuso de no usar nunca adverbios que terminaran en mente, no usar nunca palabras como qué, por qué, ya que, etcétera, 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 y sobre todo se impuso de no usar palabras en uso después de 1790. Y aún así el libro se lee de una maravilla, no parece un libro en una lengua antigua, arcaica, es muy actual, aunque todos estos retos, estos límites sean respetados. Bueno, el problema es, ahora que se lo quería reprochar, porque estos mismos retos de este señor los dio a todos sus traductores. Y bueno, yo lo entiendo, pero para mí ya me dio mucho dolor de cabeza traducir Salvar el Fuego, porque los que lo han leído saben que está lleno de jergas, narcos, carcelaria, dialectos mexicanos, spanglish, palabras inventadas. Y además ustedes los mexicanos tienen como 12, 15 palabras para decir chico, y yo no sabía de dónde sacarla en italiano, porque tenía que inventarla, ¿no? Y que fueran comprensibles. Pero en este caso, en el caso de Extraña, el problema es que, por ejemplo, ustedes tienen quiénes que pueden usar, ¿no? Nosotros en Italia teníamos qué, entonces yo no podía usarlo. En el español hay el gerundivo, José andando, yo tengo que decir José que va y no lo puedo decir. Y además hay que encontrar, es muy difícil encontrar las palabras en uso antes de 1790 porque el español se asienta mucho antes que el italiano. Pero al final de todo, acabo de entregar la traducción de la novela y espero que lo haya logrado. Pero explícanos un poco más estos retos que te diste. Tiene razón, Bruno, se las puse muy difícil porque mandé una carta a todos mis traductores diciendo no se pueden usar palabras después de 1790. Yo me propuse no usar ninguna palabra que se usara después de esa época. ¿Cómo lo supe? Porque tengo un diccionario que se llama Enclave RAE en internet, que cuesta 30 euros al año, pero que a mí me ayuda mucho, es una herramienta como escritor profesional, me ayuda mucho. Me dice cuándo se registró por primera vez una palabra en un texto y cuándo se registró en el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es de 1780. Si no estaban en ese contempladas, escritas antes de 1790 o en el diccionario de 1780, no las usaba. Ya hay palabras que yo creí que eran muy viejas, pero son nuevas. Ejemplo, optimista. La palabra optimista y pesimista no existía. Para mí la palabra consultorio me parece lógica, se ha de haber usado desde siempre. La palabra consultorio se empezó a usar a principios del siglo XX, o sea, alrededor de 1910-1920. Palabras que me parecieron muy antiguas, como torso, un torso humano, no existía. No pude usar la palabra esquelético ni vertebral. No pude usar el estudio de la medicina era apasionante, no existía la palabra apasionante, ni la palabra emocionante. Y entonces tuve que sacar de la novela 600 palabras, y como no creo en los sinónimos, tuve que reconstruir las frases. Por ejemplo, decía que un personaje, el señor Wright, era un optimista compulsivo. Pues ni optimista ni compulsivo. Y la palabra
los sinónimos de la palabra optimista son alegre, positivo, esperanzador, no son lo mismo. Entonces tenía que darle la vuelta. Luego no usé, como dice Bruno, ni el qué, ni el por qué, ni el para qué, ni el aunque. Parece fácil no usarlo en 500 páginas, pero les voy a dar un ejemplo. El hombre que vivía junto a mi casa y al que se le acusa de asesinato, aunque no hay pruebas contundentes ni un porqué del crimen, quiten el qué, el porqué y el aunque de esa frase y relabórenla en su cabeza y verán que tiene su gracia. Entonces, quitar todos los qué, aunque y porqués y demás de la novela tuvo un problema que espero que disfrutes mucho al traducirla, querido Bruno, ¿no? La vez pasada que tradujo Salvar el Fuego, pues hay expresiones como la troca estaba bien mamalona. ¿Cómo se traduce la troca estaba bien mamalona? ¿No? O lo metieron al botellón. ¿No? Tuvo 15 años en el botellón. Hay gente que ni siquiera mexicanos le entendían. Está liqueando la pipa. Gente que es aquí del centro no entiende qué es liquear la pipa, ¿o sí? Significa, en inglés es the pipe is leaking. La tubería está goteando, está liqueando la pipa. Y entonces, pues todas esas pobres, ya inventé 600 palabras, 350 palabras inventé el Salvar el Fuego, como chorriscuata, a ver cómo traducen chorriscuata, la chorriscuata, la flaquirrica, la chovillomi, ¿no? Y ahora tiene otro tipo de problemas Bruno para traducirlo, lo cual lo admiro mucho porque déjenme decirles que a las 5:30 voy a presentar una tremenda, brutal, increíble novela que escribió Bruno y que me siento muy honrado de presentarla. Ojalá y puedan estar porque de verdad es una novela que nos hace perder la ingenuidad de muchas maneras y cuando la presente voy a decir por qué. Y me puse también la regla de no usar adverbios terminados en mente, únicamente, solamente, exclusivamente, ni hacer la trampa de poner de manera exclusiva, sino evitar de modo exclusivo o manera exclusiva, que es la forma de quitar el mente del adverbio, tratar de evitarlo en ese sentido. Y todo esto, hacer una novela que no aburra a los lectoras y a las lectores, porque esa es mi esperanza, que cuando empiecen a leer un libro mío, no lo dejen porque les aburre. Quizás me mientan la madre porque no les gusta, eso no importa, pero que la terminen por lo menos, que el ritmo de la puntuación y del lenguaje los envuelva. A mí me encanta escuchar a los escritores hablar de cómo trabajan, cómo se preparan, cómo literalmente van al gimnasio, todo el trabajo previo que hiciste antes de ya poner pluma y papel, pero en realidad lo que importa es el resultado y cómo se lee. Y yo, como les decía, estos 7 días que la estuve leyendo entre presentaciones y gritos, me sorprende muchísimo el resultado visualmente, la puesta en página. Hay casi 8 o 10 palabras por renglón. Yo estaba tratando de leer rápido, entonces de repente ya encontré como el tiempo, esta idea de un párrafo como explicas, ¿no? Que se parece a Kafka, no sé, me parece que me recordó El Castillo, por ejemplo, la puesta en página de Kafka se parece a esto. Entonces, y también el río de Heráclito, no importa en qué punto entres, el flujo, ya sabes cómo se está moviendo, y entras de inmediato, y te sales, y no es como normalmente pasa con los libros, terminas un capítulo y descansas, o encuentras un párrafo donde te invita el libro a detenerte. Este libro, como dispositivo temporal, me parece muy logrado, más al margen de todas estas estrategias que son admirables. Yo creo que funciona y funciona muy bien, y para mí no es una novela histórica, es una novela de aventuras que hace épica de algo, que esta sería mi pregunta, que tiene que ver con tu fascinación con las vísceras, con abrir los cuerpos. Sé que tu hermano es veterinario, ¿no? Y te gusta, o sea, además de la cacería te gusta. En tus películas, en todas tus novelas hay descripciones muy vívidas, y a veces sí se me cae el libro, como dices tú, ay, cabrón, esta cosa está como si lo hubiera visto, o sea, es tan
pero son imágenes muy, y claro, son vivenciales, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo saltaste o estás consciente que tu visión de la cirugía tiene que ver con la cacería también, o por lo menos como la presentas en esta novela, ¿no? Sí, soy cazador y como cazador solo cazo lo que me voy a comer, y para cazar lo que me voy a comer tengo que abrirlo, tengo que destazarlo, tengo que saber exactamente dónde está cada órgano. Yo puedo abrir un animal a ciegas, completamente oscuras, y yo sé que si me paso tantito en el cuchillo me va a explotar la caca en la cara, lo cual me ha sucedido varias veces. No sé si ustedes abran animales, pero hay un momento en que si abres el estómago o parte del intestino, explota y te queda así de, bueno, pues ni modo. A mí no me importa, la verdad, ensuciarme de caca de animales, pero sí usé esa experiencia de abrir decenas de animales, lo pongo en el estudio anatómico, sé cuál es la contextura de un hígado, cómo es el estómago, cómo es el páncreas, cómo si te pasas tantito se rompe la vejiga y te llega la orina, cómo son los sesos, cuáles son las cisuras del cerebro, a qué sabe la sangre fresca, a qué sabe la sangre coagulada. Todo eso obviamente lo puse en la novela. Aparte fui asistente de cirugía de un amigo mío veterinario, entonces tuve oportunidad de estar en varias cirugías de perros, sobre todo. Mi hermano es veterinario y cuando yo iba en la prepa, en las tardes lo acompañaba yo a clase, entonces no sé si aquí haya veterinarios, pero ya ves citología con la doctora Frías, manejo y exterior de los animales con el doctor Guzmán Clark, y así con varios maestros de veterinaria. Y además tenía un amigo mío que estudiaba odontología, Javier Belmont, y lo acompañé una vez y fuimos a hacer una disección en la UNAM. La diferencia de esta disección de otras experiencias que tuve que eran con cuerpos frescos es que ya estaban completamente reseco el cadáver, ya estaba eviscerado. Entonces era sobre todo estudiar cuáles eran los músculos y los nervios, etcétera, etcétera. Y eso es parte de lo que lleva esa experiencia. Mi mayor satisfacción es que el otro día estuve con un grupo presencial que eran médicos para hablar de la novela y me decían, es que nos recuerdas a nuestras clases de anatomía y la disección de cuerpos y todo esto, y me da mucho gusto sentir que los médicos sienten como propia esta novela o que sienten que les diga algo a estas personas. Pero también tiene que ver con viajes, tiene que ver con el encuentro de otras culturas. No sé si ustedes sepan, pero en el siglo XVIII Inglaterra empezó a consolidar su dominio en ciertas colonias. Acababa de perder Estados Unidos, pero afianzó su dominio, por ejemplo, en el Medio Oriente y en la India y en Australia. Muchos remedios botánicos, farmacéuticos, venían de los aborígenes australianos. Muchas de las herramientas que venían de la India eran grandes cirujanos en Persia y en la India, donde estuvieron los ingleses. Entonces muchos de los instrumentales quirúrgicos vienen en ese siglo y se cambió por completo el concepto de la cirugía en el siglo XVIII. Solo que sepan, los cirujanos pertenecían al gremio de los barberos. Eso significa que si ustedes querían cortarse el pelo o una pierna, iban con el barbero, con el mismo que te cortaba el pelo. No se consideraban médicos, se consideraban matacuaces que cortaban, punto, y ya, se acabó. Y otro dato interesante, el 83-85% de la mortandad en las cirugías disminuyó cuando los cirujanos se lavaron las manos. Abrían con las manos puercas y por eso se moría la gente se moría de infecciones, no de los procedimientos. Entonces, tan solo ponerse alcohol en las manos o lavárselas disminuyó en un 80 y tantos % la mortandad en cirugías. No, aparte que los conocimientos sobre anatomía humana, pero también hay conocimientos sobre las hierbas curativas, las que usaban entonces,
que ahora ya a veces no usamos y la perdimos. Hay que decir muchísimas cosas, pero por ejemplo te pregunto esa. Tú eres el maestro de la manipulación del tiempo en las novelas, en las películas que hiciste. Esta vez no, esta vez la novela es mucho más lineal y sobre todo, como tú siempre dices, que cuando empiezas una novela no sabes casi nada de dónde vas a parar. Esta vez fue así también. Sí, miren, yo no sé cómo seas tú como novelista, Bruno, pero, o sea, hay aquí escritoras o escritores, pero yo no tengo idea de a dónde voy. No sé ni quiénes son los personajes, ni cómo va a acabar la novela, ni cómo se llaman, nada. No tengo idea de nada. Yo voy escribiendo la novela y la voy descubriendo poco a poco. Tenemos un perro, Maru y yo, que se llama King, que de repente tuvo dermatitis. Bueno, pues en Salvar el Fuego los personajes empezaron a tener dermatitis. Entonces, cosas que le pasan en el día a día, le pasan a mis personajes. Entonces, por cierto, cuando fuimos a Cerdeña, que me invitó a Cerdeña amablemente Bruno con Elia, para garantizar 3 lectoras en Italia, en Cerdeña dije, si ustedes me dan sus nombres, de 3 de ustedes van a salir en mi próxima novela. Y me dieron sus nombres y están en la novela, o sea que ya tengo 3 lectores. 3 lectoras. Entonces al rato les voy a preguntar ahí al azar 3 nombres y ya voy a tener 3 que van a comprar el libro para ver si salen o no salen, ¿verdad? Y así es lo que me pasó en Cerdeña, entró en la novela. Lo que me pasa en los lugares cuando visito, trato de incorporarlos. Por ejemplo, en Salvar el Fuego, tuve el enorme privilegio de ser asesor de los aborígenes australianos. Y me tocó convivir con uno que era un aborigen australiano, con todas las facciones de un aborigen australiano, pero rubio, de ojos azules, alto. Y dije, esto lo quiero para un personaje de una novela mía, alguien que tenga facciones completamente indígenas, pero que sea rubio, y la gente no sepa cómo vincularse porque no saben, es indígena o no es indígena, como sucedió en Australia. Entonces, lo que me sucede en el día a día, pues lo trato de meter y así voy descubriendo la novela. Y es lo más divertido de escribir así, porque como no sé qué pasa, de pronto digo, ¡ay, güey, la mató! Y yo no sabía que le iba a matar. Descubro que la matan a un personaje, o lo matan. Yo no sabía que lo iban a matar. Entonces, siempre he dicho que yo estoy sentado muy cómodamente, llega la historia, se cuenta a través mío, me deja 14 kilos encima y se va, ¿no? La linealidad de esta novela. Mira, yo procuro que cada novela o cada película exija la propia estructura que la historia pide. A veces pide que sea contada en varias voces, a veces pide ir y regresar en el tiempo. Esta novela me pidió ser lineal y por eso la escribí lineal. No estoy en contra de escribir lineal, simplemente siento que no es la única forma de escribir historias, que hay muchas formas de escribirlas. Otro personaje que me encanta de la novela y te quería preguntar, porque se la dedicas a un maestro tuyo en el epígrafe, el maestro de tu personaje, de William Burton, ¿se parece al maestro al que tú le dedicas esta novela? Porque el personaje elige su destino. Ya contaste un poco su origen aristocrático, cómo él pudo haber tenido una vida desinteresada, de placer, y él elige hacer el bien, él elige involucrarse a partir del descubrimiento del dolor del otro, ¿no? Pero tiene que buscar maestros y va a encontrar, hay maestros, el primer maestro pues es buena onda, le enseña bien, pero el segundo maestro es un cabronazo, o sea, se lo trae de para arriba, para abajo, no lo maltrata, y hay lecciones, se me hizo muy, muy interesante el personaje de Black y las lecciones que da, las buenas y las malas, me parecen que son también personalísimas, no sé si ahí hay vínculos o… Dediqué esta novela a Ignacio Armendáriz. Dice, para Ignacio Armendáriz, mi otro padre. Ignacio Armendáriz es mi suegro, y la verdad, no sé cómo se llevan ustedes con sus suegros,
pero a mí Maru me consiguió el mejor suegro del mundo. Y es buen suegro que lo considero mi papá ahora. Murió mi padre hace poco y como me quedé huérfano, pues lo adopté. Entonces la novela está dedicada a Ignacio Armendáriz, mi suegro. Y hay dos cosas que me marcaron para esta novela. Una vez iba a volar de Los Ángeles a México y los pilotos llegaron borrachísimos. Y yo decía, vamos a volar con dos borrachos. De verdad, se caían de borrachos. Y en alguna película que escribí que no ha salido, un personaje operaba, un doctor, llegaba completamente borracho a la mesa de operaciones. Ya se lo saqué de los pilotos borrachos. Por suerte no volamos. Los pasajeros dijimos, no vamos a volar con dos pilotos borrachos. Pero nunca nos hemos preguntado si un médico cirujano llega a operarnos borracho. Y eso me lo cuestioné. Quise inventar un médico dipsómano, un médico que necesitara del alcohol para tener claridad. Y no sé si ustedes estén familiarizados con la bebida que este doctor toma, pero se llama absenta. La absenta la verdadera absenta tiene un mínimo de 80 grados de alcohol y le meten hojas, tallos y raíces de ajenjo, que supuestamente tiene propiedades alucinógenas. Y esto es lo que se la pasa bebiendo el maestro del personaje William Burton en esta novela. Y es curioso, pero una amiga nos recibió en su casa a Maru y a mí y le regalé una botella de absenta de la de verdad, y dice que se había tomado unos vinos y se tomó la absenta y dijo, sentí que se me hubiera abierto todas las arterias del cerebro y llegaba una gran claridad. Y por eso este personaje toma absenta. El más famoso bebedor de absenta se llamaba Van Gogh y estaba bajo el influjo de la absenta cuando decidió cortarse la oreja. Entonces me pareció interesante un personaje que necesite de absenta para poder llegar a lo que decía William Blake, a las otras puertas de la percepción, ¿no? Rebasar las puertas de la percepción para descubrir en los pacientes cosas que de otra manera no podría descubrir si no estuviera bajo el influjo de la absenta. Ahorita que dijiste lo de las puertas de la percepción, la novela está llena de guiños a otras novelas, y yo cuando leí esa frase, justo la que acabas de decir, pensé en Aldous Huxley y en Los demonios de Loudun, ese ensayo novelado sobre un cura en la Francia que está dividida entre protestantes y católicos y que es acusado de herejía. Se me hizo muy Black y ese cura jesuita, que se me va el nombre, Grandiem, se me hicieron muy parecidos, y me pasé toda la novela pensando en las minas del rey Salomón, en Stevenson, en la isla del tesoro, bueno, hasta incluso Shelley, los monstruos de Shelley, Frankenstein, toda esa literatura del horror metafísico, porque las otras, también jugando al filósofo chafa, me parece que el concepto de otras tiene un montón de ecos en la novela. No es solo estos seres que no, sin spoilers, quiénes son las otras, porque se descubre muy entrada la novela, pero a mí me parece que desde la primera página está muy claro que la otredad en muchas manifestaciones es algo que te interesa como aventura descubrir, enfrentar, y cómo enfrenta cada uno de tus personajes la otredad, incluso el amor. Cómo llega el amor a Burton, es una otredad que lo vuelve a descolocar ya fuera de la aristocracia, ya camino hacia la cirugía, tiene que tomar también decisiones que lo vuelven a simbrar para enamorarse y hacerse de una pareja que también es una gran historia de amor. A mí me encantó el romance tórrido entre, no cumbres borrascosas, pero sí también muy 18, me parece que tiene muchos registros, pero la otredad, a mí me gustaría que hablaras un poco de el título Otras, y para ti, ¿qué tantos cajones, qué tantos misterios hay detrás de Otras? Mira,
Para empezar, el nombre de William Burton es un homenaje a dos escritores tres escritores más bien, William Faulkner y William Shakespeare, por eso se llama William el personaje, y se llama Burton por un aventurero inglés que se llamaba Richard Burton, que varios confunden con el actor, esposo de Elizabeth Taylor. No, Richard Burton fue un explorador inglés del siglo XIX que hablaba 38 idiomas y 17 dialectos o 18 dialectos. Él tradujo, para alegría de muchos, el Kama Sutra, por ejemplo, tradujo Las Mil y Una Noche. Entonces se llama William Burton por él, y en mi imaginación William Burton es el abuelo de Richard Burton, este personaje. Una vez que sale de su casa protegida, William Burton, que deja de ser un noble, va a lo más oscuro de la sociedad. Por ejemplo, con prostitutas que están contagiadas de enfermedades venéreas serias. En la época en que se lleva a cabo la novela, 1 de cada 4 mujeres en Gran Bretaña era prostituta, y en las ciudades 1 de cada 3 mujeres era prostituta, porque no había formas de ganarse la vida en esa época, y entonces la prostitución era bastante común y bastante extendida, y llegaron enfermedades como la sífilis, que no existía la palabra sífilis, por cierto, se le decía morbo gálico. Los ingleses le echaban la culpa a los franceses por la sífilis. No sé si ustedes conocen los estados avanzados de la sífilis, pero la sífilis empieza a corroer los huesos, entonces las mujeres pierden la nariz, sobre todo las mujeres porque eran las que más lo sufrían, se les empieza a ver el cerebro, se les erosiona el cerebro. Entonces eso es a lo que se enfrenta William Burton. Ahora, hay experiencias personales en este libro, porque hace muchos años, con unos amigos muy queridos, con Paco Prieto y Alicia Molina, sobre todo con Alicia Molina, dirigí documentales en una serie que se llamaba ABC Discapacidad, y hubo dos momentos que me impactaron mucho. Uno, dirigí un programa sobre síndrome de Down, y decidí que un hombre con síndrome de Down escribiera el guión y hiciera las entrevistas, y creo que fue lo más acertado que pude haber hecho como director, porque Javier Pliego, un poeta con síndrome de Down, hacía preguntas a otras personas con síndrome de Down que, si yo las hubiera hecho, ya me hubieran cancelado. Le pregunta a él a otro hombre con síndrome de Down: ¿no estás cansado de que te vean como un monstruo? Y el otro le dice: sí, ya estoy cansado que la gente piense que tú y yo somos monstruos cuando somos buenas personas. Y se me quedó muy marcado. ¿Cómo es posible que alguien sea considerado un monstruo simplemente porque es distinto a nosotros? Por eso en la novela hay un momento en que se cuestionan: ¿quiénes son los monstruos? ¿Ellos por ser diferentes o nosotros por no entender la diferencia? Y luego un amigo, un colega, fue a hacer un documental a la Sierra de Oaxaca y descubrió a un muchacho desnudo, amarrado entre los guajolotes, que lo habían puesto ahí porque tenía parálisis cerebral. Y recuerdo haber visto las imágenes de eso, y eso es lo que me movió por dentro para escribir una situación semejante. Y se ha convertido en un tema personal, la discapacidad. Y aunque no es una novela que trata sobre discapacidad, no es una novela sobre la discapacidad, es un tema importante porque sí, efectivamente es un tema personal para mí, y en lo posible he ayudado, sobre todo en zonas rurales del norte de México, ha ayudado a que las personas con discapacidad tengan acceso a ir a las escuelas, a tener desayunos escolares, etcétera, etcétera. Estamos ya casi sobre el tiempo. Marina, nada más 3 minutos. Ok. Yo simplemente, para cerrar, les recuerdo que
las aventuras se viven. Esta es una novela que se habita, muy trepidante. Y además, bueno, no creo que también estar spoileando diciendo que me parece increíble que logres generar un misterio vertiginoso en torno a una cirugía, si se va a hacer o no se va a hacer una cirugía. Es uno de los grandes ejes de la novela. Yo me pasaba todo el tiempo diciendo, ¿cómo logró esto? A mí no me interesan estos temas y estoy absorto de, bueno, es que qué consecuencias si tocan esto y tienen que viajar ahora aquí para explorar estos otros cuerpos y especular sobre si hacen la cirugía de esta o de otra manera. Me parece muy original, novedoso. A mí me tuvo prácticamente a la orilla de la silla 7 días y te felicito. A mí El Salvaje me pareció genial, Extrañas me parece todavía superior, así que se las recomiendo muchísimo. La vamos a tener en esa mesa. Bruno, no sé si quieres decir algo para terminar, y Guillermo, por supuesto, tú, ¿no? ¿Qué puedo decir? Decir lo que tú decís. Es una novela que nos enseña a enfrentar la otra edad. Dentro de esas aventuras increíbles y del descubrimiento de la ciencia, y es apasionante. O sea, Guillermo estará allá firmando, aprovechen. ¿Me permiten tomarles una foto? ¿Quieres que la tome yo? ¿Para que salga? ¿O vas a hacer un selfie? Un gran aplauso, por favor, tanto a Guillermo Arriaga como a Bruno Arpaya, como a José Ramón Calvo. Y no se muevan de su lugar porque viene ni más ni menos que el gran escritor y filósofo